Mis estimados docentes, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a desarrollar la CDA, Gestión Curricular, Integración Curricular a partir de proyectos pedagógicos. La propuesta de la CDA del ciclo 1 del 2021 en la línea de formación de gestión está enfocada a considerar cómo las comunidades de aprendizaje pueden diseñar o retomar proyectos pedagógicos para trabajar alrededor de problemas de contexto, para brindar opciones de transformación a las comunidades desde la intervención de los estudiantes como sujetos sociales y de sus familias como protagonistas de la realidad. Bienvenidos todos a este encuentro. Procedemos entonces a presentar los objetivos. Como objetivo general tenemos reflexionar sobre la gestión del currículo que orienta la construcción de proyectos pedagógicos flexibles e integrados desde la priorización de los aprendizajes esenciales, fundamentales y estructurantes hacia las trayectorias educativas armónicas con apoyo de la familia, los docentes, la cultura y la sociedad. Cuando hablamos de flexibilidad curricular y la forma como los proyectos pedagógicos apoyan estos procesos, es importante tener en cuenta tres elementos que hacen parte de este objetivo. Primero, debemos reconocer que hay un entorno, visto como el contexto donde está el estudiante, la escuela, la casa. Otro elemento que media mucho la flexibilidad curricular son las capacidades y los avances de los estudiantes. Y por último, las condiciones de acceso, de permanencia, de calidad, de conectividad. Todos estos elementos median el proceso de enseñanza y aprendizaje. También hay algo que debemos hacer con el currículo y es armonizarlo, adaptarlo y ajustarlo. Y aquí debemos tener presente que yo armonizo un currículo cuando me permite pasar de un subproceso a otro sin que haya una ruptura. Cuando hablo de adaptación, estoy tomando un currículo ya establecido y lo estoy acondicionando a un contexto determinado. Hago modificaciones o cambios específicos de acuerdo a unas intencionalidades que parten de una necesidad evidenciada. Y cuando hablo de ajustes, hago referencia a los cambios racionales que tienen que ver con esas características de los estudiantes, de sus estilos, de sus capacidades, de sus ritmos de aprendizaje. En este proceso también interactúan las mediaciones didácticas que se traducen en todos aquellos recursos y elementos que apoyan el proceso de aprendizaje. En las actuales condiciones tenemos mediaciones analógicas, digitales y físicas. La flexibilización curricular me permite a mí trabajar múltiples competencias con una misma excusa o una misma intención pedagógica. Y aquí los proyectos pedagógicos cobran importancia porque parten de las características del contexto y sus condiciones específicas. A partir de ello también se determinan los aprendizajes priorizados, garantizando siempre procesos de evaluación y retroalimentación formativa. Bien, entonces hablemos de ajustes al currículo para resignificar los procesos de enseñanza y aprendizaje. A partir de todo lo expuesto anteriormente, nos tenemos que centrar en los ajustes al currículo para resignificar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Resignificar el proceso de enseñanza y aprendizaje significa contextualizarlo a la realidad en que estamos viviendo. Entonces retomemos los interrogantes de este proceso. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué y con qué? Incluyendo estos mismos interrogantes en el proceso de evaluación. Preguntarnos ¿por qué? Porque nos debemos acercar a la realidad en la cual están los estudiantes, sus habilidades, destrezas. Indagar qué pasó el año pasado, si tienen actividades para nivelar. Ahora, pasemos a la segunda pregunta. ¿Para qué?
para reforzar, para nivelar, para aprender, para enseñar. El qué hace referencia a aquello que necesito que desarrollen mis estudiantes, que necesito que aprenda, que necesito evidenciar en la planeación educativa. El cómo, este interrogante me responde a lo metodológico, con qué elementos voy a desarrollar esos aprendizajes y finalmente para qué, cómo y con qué los voy a evaluar. Todas estas preguntas están mediadas por algo y es el contexto educativo, el cual incluso puede ser cambiante dentro de la misma institución. ¿Y por qué son importantes los contextos? Porque nos permiten identificar las fortalezas o debilidades que ofrece el acompañamiento de las familias en el proceso. Estos mismos contextos nos darán señales hacia qué aprendizaje priorizar. Y esta priorización debe partir de un trabajo interdisciplinar de los docentes. A partir de todo lo anterior, se genera la planeación de la propuesta de flexibilización curricular. Para entender los procesos de ajuste curricular, es necesario tener claro los componentes que entran en juego en este proceso, en estos contextos. El primer elemento lo constituyen los escenarios del proceso educativo, la escuela y la casa. Esto se refiere al lugar donde se da la prestación del servicio educativo. En tiempos de modalidad presencial en la escuela, sin embargo, en los escenarios actuales es la casa. La casa ha adquirido un papel trascendental como escenario en donde se desarrolla el proceso de formación de los niños y niñas y jóvenes, con la disposición de recursos y contextos que configuran posibilidades y alternativas de aprendizaje particulares. El segundo elemento corresponde a las mediaciones y cobra especial relevancia el papel del docente que enseña, que diseña el proceso con un esquema basado en el aprendizaje y centrado en el niño, que considera los ritmos y estilos de aprendizaje y asume el análisis de las condiciones y disposición de medios y recursos por parte de los niños y su núcleo familiar para realizar los diseños metodológicos, los instrumentos didácticos y los procesos de evaluación pertinentes a estas condiciones. El tercer elemento son los sujetos o actores activos del proceso. Inicialmente, por supuesto, es el estudiante, quien en el escenario de su hogar, acompañado de sus padres o cuidadores, con la orientación de los docentes y directivos y con los medios disponibles en las condiciones impuestas por la educación remota o la alternancia educativa. Pero ahora bien, esa conjugación de estos elementos solo se puede ver si hay una flexibilización desde una lectura del diseño universal del aprendizaje. Cuando estamos hablando del diseño universal del aprendizaje, es que todos y todas aprendan lo mismo con diferentes actividades y de la mejor manera. Esto permite a mí como docente que a través de diferentes estrategias didácticas y pedagógicas pueda llegar a todos los estudiantes, pueda acceder a ese conocimiento utilizando múltiples estrategias, recursos, herramientas y teniendo en cuenta la lectura del contexto donde está ese estudiante involucrado. Por aquí en este momento de transferencia se presenta a ustedes una propuesta para el desarrollo de los proyectos pedagógicos que puede integrar varias áreas alrededor de ejes temáticos, problemas del contexto o intereses de los estudiantes. Cada comunidad de aprendizaje puede abordar esta posibilidad desde su experiencia y las características del contexto. Bien, lo primero que viene en esta ruta es una bitácora de cómo va a ser el proceso.
define que es un proyecto pedagógico y nos dice que es un instrumento para dar una respuesta más clara al diseño de procesos de enseñanza-aprendizaje en tiempo de educación remota o alternancia. Posibilita la integración de las diversas áreas a partir de los estándares básicos de competencia. Permite la adecuación del diseño de la experiencia de aprendizaje acorde con las condiciones del medio. En fin, nos centra aquí y nos resalta lo que es un proyecto pedagógico como instrumento para dar respuesta a lo que es el diseño en el proceso de a su diseño en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, anotamos que esta ruta es una opción, una forma de organizar el currículo, de las características del proyecto pedagógico, y explica muy puntualmente en esta parte cómo se construye un proyecto pedagógico a partir de esta propuesta. En la segunda hoja encontramos entonces que viene una carta de invitación al docente donde se dice cuál es la finalidad y cómo es ese paso a paso para seguir la ruta. Entonces vamos a iniciar el viaje. Se llama así, se inicia con una identificación. Aquí se debe colocar el nombre del proyecto y el nombre del establecimiento educativo. En la siguiente página tiene un menú de navegación en el cual contiene una parte que se llama alistar maleta, que tenemos hasta hoy, parada técnica, planificación del viaje, exploración del camino y armonizar los proyectos pedagógicos. Veamos entonces alistar maleta. Aquí debemos revisar que nuestra maleta para ese viaje pedagógico a través de proyectos vaya bien equipada con esos elementos que no pueden faltar en nuestra maleta viajera. Para entender estos procesos de ajuste curricular es necesario tener claro los elementos que hacen parte de este contexto de educación remota o alternancia. En este alistamiento tiene unos pasos o fases específicas. Parte del diagnóstico, la delimitación del problema y va dando como tips de cómo tiene que hacerse en cada uno de esos momentos. Indica que se debe tener unos elementos para el diagnóstico como resultados de evaluaciones, como evaluar para avanzar, las evaluaciones internas. Por supuesto, partimos de los documentos de referencia como los estándares básicos de competencia, los derechos básicos de aprendizaje. Los textos para articular al proyecto, los PRES, entretextos, definir si va a ser en alternancia, escuela-casa o solamente entorno-hogar. Y por supuesto tener muy claro, muy presente el DUA, para así proponer nuestro proyecto, estrategias y actividades variadas, retadoras, que como ya se dijo, se trata de que todos y todas aprendan lo mismo con diferentes actividades y de la mejor manera. Esto me permite a mí como docente que a través de diferentes estrategias didácticas y pedagógicas pueda llegar y lograr que todos los estudiantes puedan acceder a esos conocimientos utilizando esas múltiples estrategias, recursos, herramientas, teniendo en cuenta la lectura del contexto donde está ese estudiante involucrado, marcando el camino hacia una inclusión efectiva, recordando que todos somos diferentes y únicos con nuestros puntos fuertes y débiles. La diversidad es la regla, no la excepción. En esta parte, ¿qué tenemos hasta hoy? ¿En qué tenemos hasta hoy? En este espacio buscamos revisar con las siguientes preguntas lo que se ha avanzado hasta el momento con relación al diseño curricular. Estas preguntas son de exploración y nos permiten tener una visión con relación a competencias desarrolladas por los estudiantes al interior de sus hogares. Educación remota, por ejemplo. Bueno, el docente puede decir, mis estudiantes han desarrollado la competencia lectora en la comprensión literal, por ejemplo. Y así, según los avances de cada grupo en cuanto a sus competencias.
El aspecto 2 tiene que ver con el de armonizar los aprendizajes con los desempeños logrados al interior de la escuela. Esto para el caso de la alternancia, porque es importante tener en cuenta los intereses de los estudiantes para el diseño curricular. Esto es un elemento clave para lograr que los estudiantes se motiven y permanezcan involucrados con el aprendizaje. Es muy importante tener en cuenta sus intereses y que por un lado hace que el proyecto responda a las necesidades educativas de los estudiantes. Por otro lado, se puede proyectar actividades que los estudiantes van a disfrutar y va a realizar con mayor responsabilidad y compromiso. Y la cuarta fase de la ruta nos indica puntualizar cuáles han sido estas estrategias didácticas que han utilizado para la flexibilización curricular. Aquí considero importante recordar que un currículo flexible es aquel que mantiene los mismos objetivos generales para todos los estudiantes, pero brinda diferentes oportunidades de acceso a ellos. El DUA, recuerden, Diseño Universal para el Aprendizaje. Las estrategias serán variadas, pero el elemento es común, será la adaptación, y este es un proceso que responde a las necesidades de garantizar las mejores condiciones para que todos aprendan y continúen construyendo su proyecto de vida. Bueno, seguido encontramos la primera parada técnica. Las paradas técnicas son ejercicios de reflexión. Se recomienda a los docentes que lleguen a acuerdos sobre tópicos o problemas a resolver sin dejar de vista los estándares básicos de competencia. Aquí muy puntualmente se solicita contextualizar los intereses de los estudiantes. Entonces se colocan los intereses de los estudiantes, se responde qué problemas del contexto pueden resolver a partir de los intereses de la intervención de la comunidad, cómo se articula el proyecto con los materiales o recursos disponibles en la escuela, cómo los padres de familia pueden apoyar la implementación del proyecto, cuáles son los saberes previos a partir de los cuales se pueden formular el proyecto. Esto lo puedo plantear si tengo una lectura fiel del contexto. La segunda parada técnica. Aquí se va a reflexionar sobre el uso de problemas como punto de partida de adquisición e integración de nuevos conocimientos. La enseñanza centrada en el estudiante y el docente actuando como facilitador y guía en lugar de informante. Entonces tenemos aquí diseño de actividades de aprendizaje. Cómo se genera la metacognición a partir de consignas claras y retadoras para el estudiante. O sea, considerar estrategias de metacognición, de autoevaluación y autogestión del aprendizaje. ¿Qué oportunidades de interacción con los padres de familia se pueden generar conociendo nosotros el núcleo familiar de nuestros estudiantes? ¿Cuáles serían esas oportunidades de intervención que propongo? ¿Cuáles actividades permiten mayor apropiación conceptual? Y se presentan oportunidades para indagar en el contexto y con saberes de diferentes áreas. Aquí debe haber integración de las diferentes áreas, guías integradas con diferentes áreas del conocimiento y los proyectos obviamente que es integración de las diferentes áreas. Aquí tenemos entonces nuestra tercera parada. Tiene que ver con la elaboración del material de apoyo. Analizar en comunidad de aprendizaje sobre los materiales didácticos impresos y multimediales que son necesarios para la implementación del proyecto. Ofrecer diferentes alternativas beneficia a todos y permite al estudiante escoger la opción que le resulte asequible, viable y más adecuada y mucho más cómoda, por supuesto. Por lo tanto, el estudiante escoge la opción con la que va a aprender mejor. Proporcionar múltiples formas de acción, múltiples medios de representación, múltiples formas de implicación. Recordemos que son los principios del diseño universal del aprendizaje, el DUA, que están asociados al aprendizaje. Analizar los textos, recordar, articular los textos del programa Todos a Aprender.
nuestra cuarta parada, vuelta a casa, socialización. Aquí nos presentan la importancia de sistematizar y socializar todas esas experiencias vividas con el proyecto. Pensar en esos principales hallazgos y conclusiones que puedan ser compartidas como comunidad de aprendizaje. Recuerden que la socialización tiene como propósito abrir espacios para el encuentro disciplinario con los saberes. Esta ruta se articula con las actividades pedagógicas complementarias que tiene el programa Todos Aprender, cuyo objetivo es el de promover en nosotros los tutores y en los docentes el diseño, la implementación, sistematización y socialización de propuestas pedagógicas bien contextualizadas a las necesidades de las respectivas entidades territoriales y de los establecimientos educativos para visibilizar e incentivar buenas prácticas en el ejercicio docente. Bien, entonces ahora iniciemos nuestro viaje. Una vez hemos alistado todo el proyecto, procedemos entonces a planificar, iniciando por la exploración del camino. En la exploración del camino, el trabajo basado en un enfoque por proyecto permite fomentar la interdisciplinariedad. Esta ficha pedagógica que proponemos a continuación es una forma más de hacerla, un camino más para explorar. Tiene como objetivo presentar un ejemplo de cómo puede elaborarse la planificación con base en las adaptaciones desde los aprendizajes priorizados, la metodología por proyecto y los recursos análogos, digitales o físicos disponibles en el contexto. Iniciamos con el objetivo, clave de aprendizaje. Es importante que se formulen objetivos que respondan a las necesidades de los estudiantes. Seguimos entonces con la sugerencia de proyecto. Aquí se hace una breve descripción del proyecto a desarrollar. Criterios de evaluación. Se presentan claramente los criterios de evaluación, que son los indicadores de logro que el estudiantado y su familia tienen como referencia para identificar el desarrollo de aprendizaje y su vinculación interdisciplinaria. Orientaciones para estudiantes y padres de familia. Se hace una breve explicación sobre cómo se va a desarrollar ese proyecto y cuál es el rol y el acompañamiento que el padre de familia y el apoyo que el padre de familia va a hacer al estudiante. Los anexos, bueno, aquí se hace referencia a los recursos educativos digitales complementarios en caso de que el estudiante tenga conexión al internet. Armonizar los proyectos pedagógicos. ¿Cómo armonizar los proyectos pedagógicos? Las propuestas de flexibilización curricular, priorización de los aprendizajes y cambios al sistema institucional de evaluación de los estudiantes para la vigencia 2021. Aquí sigue siendo fundamental profundizar en los elementos del currículo para fomentar los procesos de acompañamiento, aprendizaje y enseñanza desde la perspectiva sistémica, a partir de preguntas fundamentales con las cuales se orienta la reflexión y toma de decisiones en cada establecimiento educativo. Por ejemplo, ¿qué se armoniza? La respuesta aquí sería los aprendizajes, las mediaciones pedagógicas, las estrategias didácticas, el acompañamiento y el seguimiento del proceso de aprendizaje y también los roles de los actores en este proceso educativo. Con la armonización curricular se pueden fomentar la articulación de aquellos aprendizajes priorizados a lo largo de los últimos meses, desde las oportunidades y dinámicas que el hogar ha permitido con los aprendizajes en el entorno educativo. Alternancia. Entonces tenemos aquí en los anexos, aquí se suben las fotografías y las evidencias del proyecto para más adelante socializarlo con nuestros pares. El momento de práctica. Ya conociendo esta ruta desde el programa, se invita a que podamos consolidar propuestas de proyectos pedagógicos como una herramienta que permita alcanzar los procesos de flexibilidad curricular,
atendiendo a las particularidades del contexto y de los intereses de los estudiantes. Recordemos que se parte de una priorización de los aprendizajes, o sea, una forma de hacerlo. Con base en los aprendizajes priorizados, se plantea la posibilidad de elaborar la primera versión de un proyecto pedagógico. Una forma de hacerlo a partir de los estándares de un grupo de grados, puede ser de transición o de primero a tercero, de cuarto y quinto. Se formula un proyecto pedagógico que articule las competencias y los aprendizajes priorizados con los intereses de los estudiantes. Gracias a todos por su participación. Esperamos que este espacio haya brindado herramientas valiosas que permitan fortalecer su práctica pedagógica. Y no olvidemos la invitación para poner en práctica esto que hemos socializado. Y la invitación está abierta. Diseñemos proyectos pedagógicos. Muchas gracias, felicidades.